A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si a alguien le dieran la orden de ayudar a su peor enemigo, pero su peor enemigo de verdad? Esa es en esencia la pregunta que está en el corazón de una de las historias más extrañas y, a la vez, más profundas de la Biblia. Hoy vamos a meternos de lleno en el viaje de Jonás, un profeta bastante rebelde cuya historia nos revela la naturaleza de la gracia de una forma que nadie se esperaría. Para que nos hagamos una idea de lo que pasa con Jonás, hay una historia curiosa del fútbol americano. La de Roy Riegels, a quien apodaron Wrong Way Roy, o sea, Roy el del camino equivocado. En el famoso Rose Bowl de 1929, recuperó un balón y corrió 69 yardas, pero en la dirección equivocada, hacia su propia zona de anotación. Fue uno de los errores más famosos de la historia del deporte. Pues bien, el protagonista de nuestra historia, el profeta Jonás, hizo algo, digamos, bastante similar. Dios le dijo, ve para allá, y él ¿qué hizo? Huyó en la dirección completamente opuesta. Entonces, ¿de qué se trataba esa orden tan terrible? Miren, la historia arranca con un conflicto súper claro, de frente, el mandato de Dios y la respuesta, bueno, la rebelión inmediata de su profeta. A Jonás, un profeta de Israel, le llega una orden directa de Dios. Tienes que ir a predicar a Nínive. Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque hay que entender el contexto. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del imperio asirio, o sea, el enemigo número uno de Israel, los más temidos, los más brutales. Estamos hablando de gente que era famosa por su crueldad. Empalaban a sus enemigos, hacían pirámides con sus cráneos. Y lo peor es que hasta se jactaban de eso, lo dejaban por escrito. Eran, de verdad y sin exagerar, el terror de esa época. Y ante esta orden, ¿qué hace Jonás? Pues se da la media vuelta y huye. Se va al puerto, compra un pasaje para un barco que va a Tarsis, que quedaba más o menos en lo que hoy es España. O sea, si Nínive estaba al este, él se fue lo más al oeste que pudo. La dirección totalmente opuesta en el mapa. Y es curioso porque en este momento de la historia todavía no sabemos por qué está huyendo. Solo vemos el acto de rebelión, una rebelión total y absoluta. Pero claro, uno no puede huir de una orden así tan fácilmente, ¿verdad? De repente se desata una tormenta, pero una tormenta tan violenta que hasta la tripulación, que eran marineros de toda la vida, pensaron que no la contaban. Empiezan a buscar culpables, echan suertes, ¿y a quién le toca? A Jonás. Y ahí sí, no le queda de otra que confesar. Les dice, sí, soy yo, soy el profeta que anda huyendo. Y fíjense lo que hace. Él mismo les pide que lo tiren al mar para que la tormenta se calme. Y ellos, pues lo hacen. Y es justo aquí, después de que lo lanzan al mar, que la historia da un giro que la convierte en una de las más polémicas de toda la Biblia. Es un relato que, por siglos, ha generado un debate fuertísimo entre teólogos y estudiosos. La pregunta del millón, la que todo mundo se hace es, a ver, ¿de verdad alguien podría sobrevivir 3 días con sus 3 noches dentro de un pez gigante? Y claro, este es el punto clave para muchos escépticos. La objeción principal para tomar la historia como un hecho real es esa, la aparente imposibilidad de que sobreviviera. Es el detallito que hace que mucha gente diga, no, esto tiene que ser una fábula, una parábola, pero no algo que pasó de verdad. Sin embargo, la cosa cambia, y cambia mucho cuando vemos quién más habla de esta historia, nada menos que el propio Jesús. Resulta que en un momento le piden una señal, un milagro para demostrar quién era, y su respuesta es increíble. Él dice que la única señal que se dará será la señal del profeta Jonás. O sea, se compara directamente con él, y es el único profeta con el que hace un paralelismo tan claro. Y aquí está el nudo del argumento teológico. Para muchísimos dentro de la tradición cristiana, este punto es definitivo. La lógica es bastante directa. Si Jesús habló de la historia de Jonás como un hecho real, como un adelanto de su propia resurrección, entonces dudar de la historia de Jonás es, en cierto modo, dudar de la palabra y la autoridad del propio Jesús. Desde esta óptica, las dos historias están totalmente conectadas. Pero si creían que la historia ya era rara, la cosa se pone todavía más extraña. Después de todo este drama del pez y la tormenta, llegamos al clímax. Y lo curioso es que el clímax no es lo que uno esperaría, no es la salvación de la ciudad, es la increíble reacción de Jonás cuando ve que tuvo éxito. Ok, el pez vomita a Jonás en la playa, literalmente, y Dios le da una segunda oportunidad. Esta vez parece que aprendió la lección, y obedece, pone rumbo a Nínive. Y recordemos que era Nínive, la mismísima capital del terror, el centro de ese imperio que él odiaba con toda su alma. Y aquí vemos perfectamente la actitud de Jonás. ¿Cuál fue su gran sermón para salvar a la ciudad? ¿Un discurso apasionado? No, fue una sola frase. En español son 8 palabras.
Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Y ya? Eso fue todo. Fíjense, no habla de por qué, no menciona sus pecados, no les da una salida, ni siquiera menciona a Dios. Es literalmente el mínimo esfuerzo posible, casi como si quisiera que los destruyeran. Y con ese sermón tan mediocre y lleno de resentimiento, ¿qué creen que pasó? Lo increíble, lo asombroso. Toda la ciudad se arrepiente. Desde el rey hasta el último habitante escuchan esas 8 palabras y se lo toman en serio. Se visten de luto, ayunan, se arrepienten de verdad, de corazón. Y claro, Dios ve ese cambio y decide perdonarlos. ¿Y Jonás, cómo reacciona al ver el arrepentimiento más grande de la historia? ¿Contento? No, se enfurece, se enoja muchísimo. Y en una oración, que es más bien un reclamo lleno de ira, por fin suelta la sopa. Por fin revela por qué se escapó. No era porque tuviera miedo a fracasar, era porque tenía miedo de tener éxito. Y esta es la verdadera clave de todo el libro. El meollo del asunto. Jonás está furioso porque Dios tuvo misericordia con sus enemigos. Él no quería que se salvaran, prefería morirse antes que aceptar que Dios pudiera perdonar a esa gente que él odiaba tanto. Y lo más irónico de todo es que se le olvidó rapidísimo la tremenda misericordia que Dios acababa de tener con él mismo, allá dentro del pez. Pero la historia no se queda solo en la rabieta de Jonás. Hay un nivel más, una capa mucho más profunda, y tiene una importancia gigantesca para toda la teología cristiana. Volvamos a lo que dijo Jesús. Cuando él menciona a Jonás, no lo hace como un dato histórico curioso. No, es una declaración profética en toda regla. Lo que estaba haciendo era usar la experiencia de Jonás como una especie de adelanto, un spoiler de su propio destino, su muerte, su entierro y su resurrección. Y el paralelo es directo, es súper poderoso. Piénsenlo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza de ese pez gigante para después, básicamente volver a la vida en tierra firme, de la misma manera el Hijo del Hombre, como se llamaba Jesús a sí mismo, estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, antes de resucitar. Y así es como toda esta odisea de Jonás se transforma en una pieza clave, en un eslabón importantísimo en la cadena de profecías de la Biblia. Nos da un vistazo del evento más importante del cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo, cientos de años antes de que pasara. Es una conexión increíble entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y al final de todo, la historia nos deja con una pregunta que fue súper incómoda para Jonás y que lo sigue siendo hoy en día. Porque fíjense, la pregunta del libro no es si Dios es misericordioso o no. Eso el libro lo da por hecho. La verdadera pregunta es si las personas están dispuestas a aceptar que esa gracia se extienda más allá de sus propios círculos, de su comodidad, e incluso hacia aquellos a quienes consideran sus peores enemigos.